Tito capítulo 2. Estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a Tito y ahí en la iglesia, y pues hemos llegado a esta sección del capítulo 2. Esta mañana estuve compartiendo este pasaje de capítulo 2, versículos 11 al 15, donde vamos a estar enfocados en esta oportunidad. Pero para tener una idea de lo que está ocurriendo aquí, esta carta a Tito fue escrita por el apóstol Pablo. Tito, un encargado en la iglesia o en las iglesias de una isla llamada Creta, está aquí en el Mediterráneo, a unas 4 horas de vuelo creo, y Pablo está encargando a este hombre de Dios organizar las iglesias porque hay un gran desorden, hay falsos maestros allí perjudicando la iglesia. Y entonces Pablo, si vemos ahí en el capítulo 1, en el versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La tarea de Tito era establecer pastores, líderes espirituales que estuvieran sujetos, estuvieran gobernados por la sana doctrina, no dejándose llevar por fábulas, por cuentos, por ideas humanas, sino predicar la palabra. Y en esta carta hay una fuerte carga de predicar la palabra, de estar firmes en lo que es la sana doctrina. Pero cuando llegamos al capítulo 2, como ya hemos leído en el versículo 1, dice Pablo: pero tú, haciendo un contraste con los falsos maestros, que dice que están predicando por ganancia deshonesta, por malos intereses y perturbando las iglesias, dice: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esperaríamos que Pablo quizás va a hacer una lista de conceptos teológicos, de ideas teológicas, pero es curioso que Pablo empieza a hablar de la conducta de las personas. Y entonces dice: habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y en este momento lo que está de acuerdo con la sana doctrina es que los ancianos sean sobrios, prudentes, luego las ancianas, luego las mujeres, luego los jóvenes, luego Tito mismo, porque esta carta es tan fuertemente dirigida al pastor. Paréntesis, a veces le digo a los hermanos: esta predicación es para mí, así que vosotros escuchadla y me la predicáis. ¿Sí? Y habla allí al líder Tito y luego a los siervos, a los trabajadores, como hemos leído. Y luego entonces llega al versículo 10 y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Y este tema de la gracia de Dios va a ser el centro de toda la enseñanza de Pablo en este capítulo. Va a explicar el por qué Pablo está hablando lo que está hablando y lo que va a hablar después. Entonces, en esta noche me gustaría compartir con vosotros el propósito de la gracia de Dios, aquí expresado en Tito 2, versículos 11 al 15. Así que os invito a orar una vez más y a rogar al Señor que nos hable en este momento y que dirija nuestros pensamientos, que dirija nuestro corazón a su palabra. Soberano Señor, venimos nuevamente delante de ti. Ayúdanos, Dios, a reconocer nuestra necesidad de tu gracia. Ayúdanos, Dios, a reconocer que te necesitamos. Y Dios, yo te ruego que tú alejes de nuestro corazón cualquier estorbo, cualquier idea, cualquier deseo que nos perturbe y no nos permita, Dios, atender a tu llamado, atender a tu voz. Glorifícate, Dios, en este momento, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo usando tu palabra para transformarnos, para ver este propósito de tu gracia en nuestras vidas. Bendice, Dios, este tiempo y bendice esta iglesia, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El propósito de la gracia de Dios. ¿Te ha ocurrido alguna vez que tienes que obedecer un mandato que no entiendes?
que no entiendes la razón por la que tienes que hacer eso o sujetarte a eso. Normalmente nos gusta saber el porqué de lo que vamos a hacer. Viniendo para acá, los que habéis quizás conducido ahí en la autovía, habéis pasado quizás por Librilla. Vienes en la autovía a 120 y de repente, sin explicación alguna, tienes una señal allí que dice 80 en Librilla y un tramo y dices, ¿pero por qué? Si puedo seguir a 120 por aquí, no veo ningún peligro. Y bueno, iba a dar un dato mal, que fomenta el seguir la velocidad. Pero bueno, el punto es que dices, ¿por qué? No entiendo. Y me gustaría que me dieran una explicación. Y la verdad es que muchas veces, naturalmente, nos sentimos inclinados a obedecer lo que pensamos que nos trae más beneficio, que nosotros interpretamos que sacaremos algún provecho. Muchas veces cuando damos una orden allí a nuestros niños, casi instintivamente salta una pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué? Y son pequeñitos, pero ya están mostrando esta tendencia natural a exigir una explicación. Y muchas veces esto no es tanto por querer saber, sino por una actitud de rebeldía, de yo querer dominar. Y entonces, si yo creo que me conviene, si creo que estoy de acuerdo, entonces estoy dispuesto a obedecer. Pero es una tarea enseñarle a los niños que solamente la orden, tan solo la orden es suficiente. ¿Por qué? Es suficiente razón la orden del Padre. Y muchas veces en nuestra vida cristiana también somos así. Escuchamos las instrucciones de la palabra de Dios, las instrucciones del pastor y decimos, ¿por qué se le habrá ocurrido al pastor estas ideas tan locas y decirnos a nosotros que tenemos que hacer esto? Y muchas ocasiones es así, esa tendencia a no gustarnos las órdenes si creemos que no se ajustan a nuestra exigencia. Pero hay una parte de esa necesidad de un porqué que es buena y que es necesaria. Y es curioso porque la Biblia, Dios, muchas veces nos explica la razón por la que Él nos está diciendo algo, por la que Él está dando una orden. Y es muy probable, hermanos, que nos perdamos la maravilla del plan de Dios porque no entendemos la razón que Dios ha dado detrás de su orden, de su mandamiento. Y podemos estar quizás sufriendo la vida cristiana. Podríamos estar padeciendo la vida cristiana y decir, pues sí, es algo triste y pesado y siento que me están machacando y no veo la belleza, no aprecio la belleza porque no entiendo el plan de Dios, su propósito para nuestra vida. Y esto es triste, esto es triste porque no encontramos gozo en la vida cristiana. No encontramos gozo en obedecer a Dios. Y lo que me gustaría que veamos en este pasaje es como dice allí el versículo 11, Dios ha manifestado su gracia. Dios nos ha mostrado su gracia. Y ya que Dios ha mostrado su gracia, porque Dios nos ha mostrado su gracia, entonces tú y yo debemos vivir de acuerdo a esta gracia. Debemos vivir de acuerdo al propósito de esta gracia. ¿Qué podemos aprender entonces en esta sección? ¿Qué podemos encontrar aquí que nos da ánimo para vivir la vida cristiana, para obedecer a Dios? Lo primero que me gustaría que veamos es que porque la gracia de Dios se ha manifestado, tú puedes tener nueva vida. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, tú puedes tener una nueva vida. Dice allí el versículo 11 que lo hemos leído, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Como hemos dicho en la primera parte, el apóstol Pablo ha dicho, los ancianos tienen que hacer esto, las mujeres tienen que hacer esto, los hombres, los siervos tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. La razón por la que ellos deben vivir de esa manera
no es porque eso les hace mejores personas ante la sociedad. No es porque el pastor va a estar más contento con ellos. La razón por la que ellos tienen que vivir así es porque Dios ha manifestado su gracia. Ahora, ¿qué significa que Dios ha manifestado su gracia? Y un escritor dice que la gracia es la gran palabra clave en la salvación. La gracia es realmente determinante, porque es por su gracia que Dios ha decidido ofrecernos salvación. ¿Sabes que Dios no necesitaba ni siquiera crearnos? Dios desde la eternidad gozaba de satisfacción propia, plena, allí en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Disfrutaba de total plenitud y no necesitaba nada. Pero por su gracia, por un deseo de manifestar su gracia, de manifestar su carácter, decidió crear. Es su gracia. Y la gracia entonces extiende al hombre la misericordia de Dios que el hombre no merece. Lo libra del castigo que el hombre sí merece. Le da el perdón que el hombre no puede ganar, el perdón que el hombre no puede alcanzar. Porque si fuera solamente por la justicia, la santidad de Dios, estaríamos aniquilados. De hecho, probablemente ni siquiera existiéramos. Porque si hubiera sido solamente por la santidad y la justicia de Dios, en el momento en que Adán pecó, hubieran muerto literalmente. Pero Dios en su gracia hace una promesa maravillosa. Va a venir el destructor de la serpiente, la simiente de la mujer. Es su gracia. Ahora deberíamos hacernos una pregunta entonces, o varias preguntas. ¿Cómo el hombre puede obtener acceso a esta gracia? ¿Cómo el hombre puede acercarse a esta gracia? Y lo maravilloso y lo más maravilloso y que vemos aquí es que ni tú ni yo podemos acercarnos a esta gracia. No podemos buscar esta gracia. No podemos llegar al punto de merecer esta gracia, ni siquiera de acercarnos a esta gracia, porque es Dios quien acerca su gracia. Es Dios quien trae su gracia. Dice allí que la gracia de Dios se ha manifestado. Es la gracia de Dios quien alcanza al hombre, quien se acerca al hombre. La ha manifestado, la ha hecho visible, la ha hecho cercana. Y la manera más clara, la manera más evidente, contundente, es a través de su Hijo Jesucristo. Y mucho más grandiosa y sublime con la muerte, el sacrificio de su Hijo Jesús. Porque nosotros merecíamos ese castigo, pero en su gracia Dios no solamente trajo a su Hijo, sino que sacrificó a su Hijo Jesús. Es muy importante entender que es la gracia de Dios, es Dios quien se acerca al hombre. Y Dios desde la eternidad ha mostrado gracia. Como ya he mencionado, en la creación hay gracia porque Dios no necesitaba nada. Pero cuando el hombre peca, entonces Dios muestra su gracia de una manera más clara. Y toda la Biblia es la historia de la gracia de Dios manifestándose al hombre. El hombre sencillamente decidió rechazar el reino que Dios le había dado, porque Dios hace un reino allí en Edén, pone a Adán ahí en el huerto para que sea su representante, para que sea su corregente allí, para que reine con él, pero el hombre viene y desprecia el reino de Dios, desprecia a Dios. Pero uno de los pasajes que más me gustan allí en Gálatas 4:4, cuando llega el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En su tiempo, planeado desde la eternidad, Dios envía a su Hijo para morir por nosotros, para hacer visible la gracia de Dios. Y tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Por qué razón Dios manifestaría su gracia de esta manera? ¿Por qué razón?
Y el texto nos da allí la respuesta. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? ¿Para qué se ha manifestado la gracia de Dios? Allí en 2:11 de Tito. Leamos allí. La gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. Ese es el propósito inicial de la gracia de Dios, para salvación. La gracia de Dios es una gracia salvadora, una gracia que viene a salvar. Y esta expresión debe hacernos ver claramente que Dios muestra su gracia para salvación, porque la necesidad del hombre era de salvación. Hermanos, Dios no ha mostrado su gracia porque la necesidad del hombre sea tener mayor comodidad en el mundo. El hombre no necesita tener más posesiones. El hombre no necesita tener más salud como única cosa. Lo que la humanidad necesita es salvación. Porque el hombre ha rechazado a Dios, el hombre está condenado y necesita urgentemente, desesperadamente, la salvación. Por tanto, la gracia de Dios se muestra para todos los hombres salvadora. Y lo que podemos ver del Evangelio entonces es que los que ponen su fe en Cristo Jesús ven esa gracia manifestando su propósito, salvándole. Y todo aquel que acepta a Cristo como Salvador, entonces es salvado por la gracia de Dios. Recuerdo la primera vez que llegué allí a México, a la ciudad de Monterrey, para la universidad. Y cosa extraña, mi vuelo se adelantó como mediodía. Y claro, llego allí al aeropuerto y nadie me está esperando. No sé si a alguien le ha pasado esto. Y sé que no me van a venir a buscar en muchas horas más. Y claro, una nueva ciudad desconocida, no tenía a dónde ir y no recuerdo cómo logré hacer una llamada y dije, hola, estoy aquí, sé que no me esperan a esta hora, pero estoy aquí. Y muy amablemente me dicen, va a ir un profesor, y me dieron unas descripciones de él y puedo recordar allí cuando se abre una puerta del aeropuerto y entra el profesor y le miro, me mira, nos miramos y sí, es él. Se manifestó, se mostró, vino a rescatarme de una larga espera, se hizo palpable porque era lo que yo necesitaba. Necesitaba que esta persona viniera a buscarme. Y así es la gracia de Dios. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitábamos. La gracia de Dios se mostró para salvación. Yo no sé de los que estáis aquí, cuántos han puesto su fe en Cristo para salvación. Pero es lo que necesitas. Es lo que necesitas. No necesitas nada más urgente que la gracia de Dios salvándote. Necesitas aceptar ese regalo. Pero es algo interesante. Pablo está escribiendo ¿a quiénes? A iglesias. Está escribiéndole a creyentes. Y a creyentes, Pablo está diciéndoles, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Porque la gracia de Dios no es solamente para salvarnos y ya. Muchas personas que dicen ser creyentes creen que Dios nos ha salvado para dejarnos en un estado de salvos y nada más. Ahora soy salvo y no hago nada más. Ya no tengo nada que hacer más en mi vida porque soy salvo y listo. Y lo que Pablo nos va a mostrar entonces es que la gracia de Dios tiene un propósito más allá de la salvación, que inicia, sí, con la salvación, pero tiene un propósito glorioso de transformación. La gracia de Dios es salvadora, pero también es transformadora. Y es lo que Pablo nos va a mostrar aquí. Hemos hablado de que porque Dios ha manifestado su gracia, ahora tú puedes tener vida eterna, una nueva vida. El hecho de que yo esté aquí hoy es solamente posible por la eterna gracia de Dios. El hecho de que tú estés aquí ha sido posible solamente por la gracia de Dios.
Y Dios ha manifestado su gracia y tú puedes tener una nueva vida. Pero ahora, porque la gracia de Dios ha sido manifestada, entonces tú y yo debemos vivir en santidad. Tú debes vivir en santidad. Si la gracia de Dios se ha manifestado en tu vida, tienes una exigencia de la gracia de Dios. Y es vivir en santidad. Nos dice allí versículo 12 y repito 11 para tener la idea. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos que, y esto es algo muy interesante, porque la gracia de Dios es una maestra. No sé si hay entre vosotros algún maestro. La gracia de Dios no solamente salva, sino que enseña también. Enseña al hombre a vivir. Tiene una función pedagógica. Ahora, hagamos otra pregunta. ¿Por qué yo necesitaría ser enseñado por la gracia de Dios? ¿Por qué necesitamos ser enseñados por la gracia de Dios? Y tenemos entonces que volver al inicio. Hemos hablado de que Dios hizo al hombre, lo puso allí en Edén, en su creación, en su reino, y el hombre ha desechado a Dios, ha decidido por el pecado. Y una de las características del pecado es que el pecado ha distorsionado, ha torcido nuestra vida. Ha torcido el corazón del hombre. Entonces, el hombre que fue creado para glorificar a Dios y para disfrutar de Dios, para deleitarse en Dios, ahora el hombre no ama a Dios y su santidad, sino que ama el pecado que va en contra de Dios. Ahora el hombre piensa al revés, piensa al contrario. Ahora ama lo que Dios odia y el hombre odia también lo que Dios ama. Entonces tenemos que ser enseñados a vivir realmente, a vivir nuevamente. Y esta es la función entonces de la gracia de Dios. El hombre necesita dirigir ahora sus afectos, su voluntad, sus deseos a lo que Dios quiere, a lo que Dios ama, a lo que Dios ha diseñado. Entonces, ¿cómo nos enseña la gracia de Dios? Y nos va a mostrar aquí dos áreas o dos formas en que la gracia de Dios nos enseña. Y la primera es que la gracia nos guía a renunciar. La misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos enseña a renunciar a los impulsos de nuestra naturaleza caída. En nuestro corazón hay deseos pecaminosos. Nuestro corazón está influenciado por el sistema dañado del pecado. Y nuestro corazón ahora necesita aprender a renunciar a sus propios deseos. Nos habla aquí de renunciar, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Esta impiedad son todo acto pecaminoso que va en contra de la santidad de Dios y que nos lleva a rebelarnos a Dios, a menospreciar las leyes de Dios, a desafiar la ley de Dios. Todo lo que no se conforma a la sana doctrina, a la palabra de Dios, es impiedad. Y Pablo dice, la gracia te enseña a renunciar a la impiedad y a todo deseo mundano. Sería interesante pensar qué deseos gobiernan mi corazón. ¿Qué estoy deseando? Pero sabes que hay muchos creyentes que piensan que la vida cristiana es navegar plácidamente, sin ningún esfuerzo, sin ninguna lucha contra el pecado. No sé cuántos conozcáis o habéis escuchado del pastor MacArthur, y él comenta en un libro, dice, la vida de un creyente verdadero nunca se proyecta como una existencia suave de hacer lo que desee. O sea, la vida del creyente verdadero no es ir flotando siguiendo nuestros deseos, porque nuestros deseos están dañados por el pecado.
Él dice, el creyente está llamado a una vida de obediencia donde su fe es verificada por su conducta. No existe tal cosa como Dios conoce mi corazón y nada de mi conducta tiene que reflejar la gracia de Dios. No, recordemos, Pablo ha dicho, la sana doctrina se ve en la conducta. Los ancianos deben hacer esto, las mujeres, porque nuestra vida debe reflejar que está siendo transformada por el Evangelio, por la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios nos lleva a renunciar al pecado, a renunciar a mis propios deseos, pero no solamente renunciar, sino que nos lleva a entregarnos. Dice allí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos en nuestro tiempo, en nuestra era, justa, sobria y piadosamente. Una entrega a la vida, a vivir bajo los estándares de Dios. Sobriedad allí habla de dominio propio, de no ser dominado por nuestras pasiones, de tener una cabeza, un corazón controlado y no dejarnos llevar allí por nuestras pasiones y deseos. La justicia habla de una conformidad a la palabra de Dios y también de nuestra relación con nuestros semejantes. Cuánta injusticia hay en el mundo, pero cuánta injusticia también hay entre creyentes. Cuánta injusticia hay de personas que dicen ser hijos de Dios. Y dicen, no, la gracia de Dios no obra para la injusticia. La gracia de Dios te llama a una entrega a la justicia, a la sobriedad. Y dice allí también, piadosamente. Esta piedad es una vida que desea la comunión con Dios, que está buscando la santidad de Dios. Y Pablo dice, entrégate a la vida. No sé si has visto a alguna persona que no quiere vivir más, que ha dicho, aquí me quedo y no quiero vivir. ¿Qué le diríamos a esa persona? No, vive, ¿sí? Busca vivir. Y es más o menos lo que podríamos escuchar aquí. Entrégate a la vida. Entrégate a la vida que Dios ha diseñado en sobriedad, justicia y piedad. Como dice Pedro también, la exigencia de Dios en primera de Pedro, sed santos, porque yo soy santo. La vida cristiana es una vida entonces de renuncia al pecado y de una entrega a la santidad. Yo no sé si por nuestra mente pasa, qué exagerado es esto. No sé si alguna vez te ha pasado por la mente que tantas exigencias o que tales exigencias son como exageradas. No sé si has pensado, ¿por qué tendría yo que vivir así? ¿Por qué tendría yo que restringirme así? Y como decía al principio, a veces nos parece que son obsesiones del pastor que quiere machacarnos y fastidiarnos. Pero es que si analizamos nuestra vida está llena de renuncia. Por lo menos, si quieres trabajar, tienes que renunciar a la pereza, ¿verdad? Si quieres comer, tienes que renunciar a la pereza también. Tienes que por lo menos ir a comprar algo hecho, pero tienes que hacer algo. Pensamos quizás en personas que se alistan allí al servicio militar, algo terrenal y podríamos decir que no trascendental, pero ¿cuánta renuncia requiere? Renunciar quizás a otros sueños, a cosas que afectarían un buen desempeño. Pensemos quizás en personas que se dedican a una carrera deportiva. ¿Cuántas cosas renuncian voluntariamente porque no quieren perjudicar su desempeño? Ahora la pregunta es, ¿por qué deberíamos pensar que la vida cristiana es diferente? Si para cosas importantes del mundo estaríamos dispuestos a renunciar a ciertas cosas, ¿por qué debería ser diferente con la vida cristiana?
¿No es la vida cristiana acaso lo mejor? ¿Por qué deberíamos pensar entonces que podemos vivir como de vacaciones, sin ningún esfuerzo, sin ninguna lucha? Ahora recordamos, todo inicia con la gracia de Dios, pero exige también de nosotros una renuncia, no para ganar la salvación, porque no podemos ganarla, pero porque hemos obtenido salvación, hemos recibido salvación. Entonces la gracia de Dios debe manifestarse en mi renuncia al pecado y en mi entrega a la vida que Dios desea y que me exige. Y tendremos que hacernos más preguntas. ¿Qué haces cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Dejas que la palabra de Dios te instruya, te enseñe? ¿Estás dispuesto a aprender, a ser enseñado, a ser un alumno de esos que escuchan y atesoran y buscan practicar lo que han escuchado? ¿O te rebelas, así como cuando vas en la autovía y ves el letrero a 80 y dices, es que no entiendo y sigo? Detenemos para pensar, para meditar en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Buscamos la ayuda de Dios para hacer lo que la palabra de Dios nos está exigiendo. Yo creo sinceramente que muchos cristianos, muchos de nosotros, en una o muchas maneras sabemos cuáles son las exigencias de Dios para nuestra vida. Estamos conscientes de alguna manera de qué cosas Dios quiere para nosotros. Por lo menos algunas cosas. Pero es muy probable que entonces cuando nos enfrentamos a la lucha, no tenemos ánimo de obedecer lo que sabemos que Dios nos ha exigido, lo que Dios nos está demandando. Sabemos, pero no tenemos fuerza, no tenemos deseo, no tenemos gusto, no tenemos ánimo. Quizás todas nuestras caídas llegamos y decimos, pero es que ya sé cómo soy. Si sé que voy a volver a caer y estoy ahí acusado por mis caídas. Ciertamente hay algunas personas que dicen, pues no lucho y ya está. Pero quiero pensar que muchos de nosotros sí hay un cierto deseo de luchar, pero no tenemos ánimo. Estamos allí quizás angustiados, estamos debilitados y no tenemos ese incentivo. ¿Cuál es la solución entonces? Porque ciertamente no es quedarnos sin hacer nada. ¿Cuál es la solución a mi desánimo, a mi falta de victoria espiritual, a mi falta de deseos de luchar? ¿Qué es lo que necesito para impulsarme a vivir, a dejarme transformar por la gracia de Dios? ¿Sabes que para los creyentes aquí en Creta, hace casi 2000 años, y para nosotros la solución es la misma? La solución es exactamente igual. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 13? ¿Cuál es la primera palabra allí del versículo 13? No guardando en el cajón, sino aguardando. ¿Qué es aguardar? ¿Qué es aguardar? Esperar. Pero no es solamente esperar, es esperar con ansias, con pasión, con deseo, esperar. ¿Y qué dice allí? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí está el antídoto a nuestro desánimo. Aquí está el antídoto a nuestra falta de deseo, de nuestra debilidad de entender también muchas cosas. Aguardar la venida de Cristo. Esperar con expectativa
el regreso glorioso de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es un versículo clave para las personas que niegan la deidad de Cristo también, porque dice allí que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Cristo es Dios con el Padre y estamos esperando a este Salvador. Dice allí que es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, pero está hablando de la misma cosa. Nuestra esperanza bienaventurada es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo nuevamente se manifieste a nosotros y le veremos tal como Él es. ¿Por qué es maravilloso? No estamos esperando a cualquier persona, estamos esperando al Cristo glorioso, a quien se dio a sí mismo por nosotros. El que derramó su sangre por nosotros, a ese estamos esperando, a ese que es Dios desde la eternidad y que es glorioso, santo, eterno, a ese estamos esperando. ¿Y por qué es glorioso? Por Él mismo es glorioso, pero también es que Dios restaurará todas las cosas que perdimos en Edén por nuestro pecado. Dios volverá a hacer en nosotros, a restaurar en nosotros la imagen que el pecado ha dañado. Y dice Primera de Juan que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sabes que toda la Escritura apunta a ese momento? El centro de la Escritura sí es Cristo y su sacrificio, porque sin Él no hay nada más. Pero toda la historia, desde Génesis 3, que el hombre peca, es cómo Dios está obrando para restaurar al hombre y para restaurar a su creación. ¿Sabes que la creación, la naturaleza, está esperando este momento también? Allí en Romanos nos dice que la creación está gimiendo, esperando. Y muchas veces vemos a los árboles como cosas, como a los animalitos como cosas allí, nada más. Pero de alguna manera la naturaleza entiende que este no es su estado natural. Que la naturaleza sufre el daño por el pecado. Y muchas veces tú y yo estamos en este mundo pensando que este es nuestro estado natural. Y no sufrimos el pecado, no nos importa el pecado y ni queremos vivir a la manera de Dios. Pero decimos, no, es que soy creyente y ya está. No, Dios quiso salvarnos para transformarnos. Y la gracia de Dios cumple esa función de llevarnos a aguardar, a esperar con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, esto debe cambiar rotundamente nuestra perspectiva de vida. Porque sabes que cuando tú tienes que enfrentar el trabajo, tu trabajo, vamos a llamarle secular, allí en lo que te desempeñas, no es tu trabajo definitivo. No es para agradar al jefe. Sí debes trabajar, pero de paso, porque estás esperando a tu Señor. No es para que te quedes aquí en este mundo, estás esperando a tu Señor. Y eso requiere, como dicen los versículos anteriores, que trabajes bien, porque representas un reino, representas a un Señor también. Cuando sufres, quizás tienes alguna enfermedad. Eso debe recordarte y debe gritarte que todo lo que sufras aquí no tiene nada que ver con una eternidad cuando todo sea restaurado. Cuando sufres aquí, cuando tienes dolor, ¿sabes lo que debe decir eso? No es que, ¿cómo es que Dios, si existe Dios, por qué me deja vivir aquí? No, estoy sufriendo por el pecado, porque el pecado ha dañado este mundo, pero ¿sabes qué? Este mundo no se quedará así. Esta no es la historia final de este mundo. La historia final de este mundo es que el pecado será erradicado. Y hoy yo estoy sufriendo, sí, y duele un montón. Pero yo tengo una esperanza bienaventurada de que este no es mi final. Mi final es estar en perfección nuevamente con mi gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo lo que podamos sufrir, dice Pablo en Romanos, no es comparado con las glorias venideras.
No desees salir de este mundo nada más. Hay muchas personas que dicen, pues ya no quiero vivir más. No. Espera, porque Dios restaurará todas las cosas. Y si eres hijo de Dios, lo vas a ver. Serás testigo de eso, pero ¿sabes qué? Dios quiere que llames a otros también para que sean parte de ese reino. No estás aquí para sufrir la vida nada más, sino para decirle a otros, sí, el rey viene y tú puedes ser parte también de ese reino. Esperar la manifestación gloriosa. Cristo mismo ilustra esta venida con una de las esperas para mí más bonitas. Están los hijos, sí, pero como yo nunca he parido, nunca voy a parir, entonces nunca voy a dar a luz. Una espera muy bonita para mí es la boda. Y están los novios allí, ¿verdad? Esperando. Y hay fecha para la boda. ¿Y qué hacen los novios? Es decir, ya tenemos boda en 6 meses. Nos echamos en el sofá, no hacemos nada porque ya nos vamos a casar. ¿Es eso lo que hacen? No, hay mucho que hacer. Hay mucho que preparar. Hay mucho en lo que estar activo. ¿Sabes qué? Hay mucho también en qué cuidar también. Porque hay un montón de novios que han arruinado su historia de amor en esas fechas próximas a la boda. Sí esperamos, pero de manera activa, con pasión, y por eso aguardamos, y por eso luchamos y trabajamos, y por eso sufrimos también, y por eso nos guardamos. Y así es también la espera de nuestro Señor. Aguardamos con pasión y luchamos y nos ponemos allí para que Dios nos transforme con su gracia. Hermano, ¿cuál es tu motivación para vivir? ¿Tienes alguna motivación para vivir? Cuando te levantas ahí en la mañana cansado otra vez a la rutina, ¿cuál es tu motivación? Algunos su motivación es cualquier cosa. Tu motivación debe ser que hay un día menos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy yo haré mi mayor esfuerzo por glorificar a Dios, por ser de testimonio a otros, por guardarme del pecado, porque la venida del Señor está más cerca. El apóstol Pablo termina allí este capítulo diciendo, se me ha volado, aquí está. Diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y digamos que esta es la exigencia para el pastor José. ¿Sí? Esta es la parte de aplicación para el pastor. Predica la sana doctrina siempre. Y esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, la autoridad del Señor, y nadie te menosprecie. No temas ante el menosprecio. No conocer el propósito de Dios trae frustración, trae desánimo. No nos ayuda a obedecer. Y obedecemos por cumplir, para que el pastor quizás nos mire mejor, para que nadie diga nada, para tener una conciencia más limpia, pero ver cómo esta gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos, transformarnos y llevarnos a su presencia es lo que tú y yo necesitamos para vivir nuestra vida en esta espera con gozo. Así como Dios salvó a personas allí en Creta y les mostró su gracia, hoy casi 2000 años después, Dios ha salvado a personas aquí en Alicante, aquí en este lugar, para manifestar su gracia, para manifestar su gloria. ¿Estás viviendo para esa gloria? Yo no conozco vuestra condición, no conozco vuestras luchas. Pero estás luchando contra el pecado, estás luchando para renunciar. Estás pidiéndole al Señor que te ayude a entregarte a su vida, a la santidad, a amarle con todo tu corazón.
¿Crees realmente que Cristo viene? ¿Crees realmente que Cristo viene? ¿Le estás esperando? ¿Le esperas? Porque Dios ha manifestado su gracia. Tú debes vivir conforme a su propósito y permitir que la gracia de Dios haga su propósito en tu vida. Vamos a orar y el pastor José estará pasando.